vamos a usar hoy, que es el de la ansiedad y el SP6, porque normalmente las personas que tienen que consumir recurrentemente cosas en exceso, ¿no? O comer en exceso, tiene un origen en la ansiedad y entonces están sometidos a una acción que, como hemos ya dicho varias ocasiones, nuestro cerebro, al estar dividido en dos, tiene inteligencias voluntarias, lógicas, cronológicas, numérico-verbales, que son las que usamos cuando estamos despiertos. Entonces, lo recordamos rápidamente, son inteligencias asociadas con hablar, con hacer cuentas, con hacer procesos de cronología y de lógica. Yo tengo una cereza que me han regalado, una cereza. ¿Qué pasa si yo suelto la cereza? Se va a caer. Y todavía les digo, ¿y para dónde? Pues para abajo. Lógico, ¿no? Eso es un proceso mental lógico. ¿Por qué? Porque siempre han caído para abajo las cosas. La cereza yo la suelto y va a caer para abajo. Nunca va a caer para allá y menos para arriba. Entonces, yo tengo ese proceso lógico que es parte del mismo cerebro en donde está alojada la función de hacer cuentas o de hablar. Yo les digo 4.328 por 289 y se me quedan y dicen, qué flojera. Ya no hacemos esas cuentas porque ya no hacemos el proceso mental, pero es un proceso mental voluntario. Dentro de las involuntarias están las asociadas con toda nuestra bioquímica y entonces yo no le digo a mi estómago, libera jugos gástricos para comer cereza. En cuanto yo me la voy a comer, el estómago, producto de mis sentidos, que ya vio que ahí viene la cereza, ya olió a cereza, en cuanto recibe el sabor de cereza, libera jugos gástricos adecuados para procesar la cereza. Si en el momento mismo en que me volteo y mejor me como un bistec, el estómago retrae los jugos gástricos de la cereza y libera los jugos gástricos apropiados para procesar un bistec. Y eso lo hace usando una inteligencia involuntaria que yo tengo en el otro lado de mi cerebro. Entonces, esas inteligencias involuntarias son las que gobiernan la bioquímica de nuestro cuerpo. Cuando hablamos del sueño, ¿se acuerdan? Es cuando estamos dormidos, el cuerpo está inerte, no consume energía y permite que la parte derecha de mi cerebro se encargue de poner a todos los elementos asociados a la regeneración, a la restauración y a los procesos bioquímicos que voy a hacer mientras estoy dormido, se desarrollen de manera adecuada. Incluso está pendiente de que el corazón esté sístole, diástole, sístole, diástole. No se le va una a ese cerebro. Ok, entonces esas inteligencias involuntarias son las que nos permiten que los procesos bioquímicos se desarrollen de esa forma. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a tener ansiedad? Empieza a tener una reacción bioquímica totalmente involuntaria que le produce una sensación de que algo le falta, de que algo va a pasar, de que algo va a suceder. Y entonces se empieza a sentir en ese estado que denominamos de ansioso, ¿no? Y entonces muchas veces las personas, cuando empiezan a experimentar esa sensación, la minimizan distrayéndose. Y entonces esa sensación los lleva a decir, ay, caray, una galleta, y se comen una galleta. O prenden un cigarro. O se sirven un café frío de media mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque están experimentando una sensación que está más allá de su lógica y de su razonamiento lógico, cronológico, numérico, verbal. Entonces no entienden qué está sintiendo, solo lo siente. Y cuando ya está instalado en ese sentimiento, entonces recurre a algo que pueda saciar su ansiedad. Puede ser comer, puede ser fumar, puede ser morderse las uñas, puede ser un montón de reacciones que nosotros vamos a tener para distraer nuestra mente de ese algo que nos está produciendo la ansiedad. Ahora, el proceso mediante el cual yo llego a un sentimiento es el siguiente. Yo tengo en mi cerebro la capacidad de crear
imágenes mentales. El otro día hablábamos de que podemos no imaginar que aquí hay una manzana y se imaginaron una manzana y roja, irremediable e inevitablemente. Y no hay tal manzana roja más que la que está en su mente, en su pequeña pantallita que está aquí adelante, donde creamos esas imágenes mentales. Entonces, muchas veces yo estoy pensando ciertas cosas y se cruza una imagen mental con un pensamiento X que yo a veces no alcanzo a detectar del todo, pero me produce un sentimiento. Normalmente son imágenes asociadas con el pasado o imágenes asociadas con el futuro. ¿Cuál es el problema de que yo permita que libremente mi cerebro traiga imágenes mentales? Pues que va a traer imágenes que a mí no me funcionen o no me sirvan, pero que sin embargo me van a producir un sentimiento. ¿Qué pasa cuando yo refiero a imágenes mentales del pasado? Muchas veces cuando nos damos cuenta estamos ansiosos, agüitados, tristes y decimos, ¿y por qué? Es que fíjate que me acordé de ese día que me dijo esta persona que yo, que aquí, que allá y que no me pagó y que Entonces, todo eso apareció cuando se cruzó una imagen mental de manera involuntaria, pero me anclé a ella y entonces me produjo un sentimiento esa imagen. Cuando ese sentimiento se prolonga, se considera un estado de ánimo. Entonces, ese sentimiento fue producto de una imagen que se causó y se produjo circunstancialmente, pero yo me anclé con ella y me fui. Y entonces esa pura imagen ya me produjo un sentimiento. Normalmente las personas que tienen ansiedad es porque están refiriendo imágenes asociadas a esos eventos pasados o futuros, pero ¿qué pasa? Ahí está parte de la clave, que esas imágenes del pasado o del futuro no sirven para nada. ¿Por qué? Pues porque el pasado ya no existe y no hay manera de hacer absolutamente nada en ese pasado. Nada de lo que ya pasó lo puedo yo cambiar, modificar, remediar. No hay manera, eso ya fue, ya se fue, ya no hay nada que hacer ahí. Y o bien me refiere a cosas del futuro que tampoco han sucedido. Y normalmente el 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos, fíjense cómo ahí está la palabra, la preocupación. ¿Qué tienes? Es que estoy preocupado, ¿ok? Estoy preocupándome, me estoy ocupando antes de, ¿ok? El 95% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que yo me preocupe? Cuando lo único que puedo hacer y en lo que sí yo puedo incidir es en lo que yo me puedo ocupar, ¿ok? Entonces, es mejor y es lo único útil el que yo me ocupe de lo que, permítame un segundo, de lo que sí puedo hacer. Bueno, ya cerró su micrófono, gracias. ¿Qué es el presente? Porque el pasado, insisto, ya no existe y el futuro todavía no me consta, no sé si va a pasar. Entonces, las personas que crean imágenes mentales de sucesos y cosas asociadas al pasado, que normalmente son cosas desastrosas, desagradables, como para sentirse mal, sufrir, dolor, llorar, no me sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en principio? Pues bueno, recurrir a un factor externo que en nuestro caso es el famosísimo y súper útil parche SP6. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el SP6 es que va a incidir en la bioquímica justamente de ese pensamiento. Y entonces va a permitirme que aunque yo tenga esas asociaciones, no tenga una respuesta bioquímica hacia la depresión, hacia el etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al incidir en mi bioquímica cambia la manera en cómo asocio esas situaciones, tanto de uno al otro. Ahora, lo más útil y a final de cuentas lo más efectivo ante esta situación
es podernos dar cuenta cuando yo empiezo a tener un pensamiento que está anclado o en el pasado o en el futuro, no importa, y lo detengo. Y entonces digo, ¿por qué estoy pensando eso? Eso cuando fue, no, cuando era yo niño, me acuerdo muy bien, y lo vuelvo a sufrir. Pero ¿cuál es el gran problema de que si lo recuerdo, lo vuelvo a sufrir? Justamente que así como mi cerebro, yo le digo manzana roja y no existe, pero sin embargo la ve, y si fuera limón, salivaría, porque hay una respuesta bioquímica ante la presencia de algo que no existe, que es un limón que yo partí, no hay tal, y sin embargo si lo imagino con suficiente entusiasmo, voy a empezar a salivar. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo no sabe que es de mentiras. El cuerpo reacciona ante las imágenes tanto creadas, o sea, las de mi imaginación, como las imágenes reales que percibe a través de los ojos. Para el cuerpo es exactamente igual, que exista o que lo imagine. Por eso el ejercicio de hacer como que me exprimo limón en la mano y me lo voy a comer, me ayuda a producir saliva, porque hay una respuesta orgánica, bioquímica de mi cuerpo que dice, ahí viene el limón. No, no era broma. Ya no sé. Yo vi limón y ya salivé. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el cuerpo va a reaccionar sí o sí. Y si yo entonces permito que en mis imágenes mentales aparezca un evento que me produce desazón, angustia, dolor, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cuerpo no sabe que eso no volvió a pasar. Mi cuerpo cree que está volviendo a pasar. ¿Y qué hace? Pues bioquímicamente responde. Y entonces si era un evento donde a mí me entristecía, entonces segrego sustancias asociadas a la tristeza, eso pasa. O bien, un evento peligroso, vuelvo a segregar adrenalina como si estuviera en el evento del peligro, y no hay tal, eso ya fue, ya no existe. Entonces, ¿cuál es el caso de estarme manteniendo en los pensamientos asociados al pasado que van a afectar mi bioquímica y que me van a hacer responder a esos eventos, sea o no verdadero? Pues está en el pasado, y en el pasado no hay nada que hacer, insisto, ahí no hay nada que hacer, nada se puede cambiar del pasado. Solo nos queda estar en el aquí y ahora, porque en el futuro tampoco. Ese me preocupo. Mi papá decía, ¿tu problema tiene solución? Sí. ¿Para qué te preocupes? ¿Tu problema tiene solución? No. ¿Para qué te preocupas? Es lógico. No lo puedo resolver ahorita porque no ha sucedido. Sí me puedo preparar para escenarios en donde puedan suceder cosas, pero me estoy preparando nada más, no las estoy viviendo. Porque si entonces las vivo, me angustio. ¿Qué pasa? Va a venir el del Electra y cuando toque, y ya estoy oyendo que toca y no tengo el dinero, ¿y qué hace mi cuerpo? Se angustia. Y el estómago se me hace así. ¿Y qué crees? Que tu cuenta, un pariente, se enteró que tenías bronca y ya la pagó. Y tú estás viviendo la angustia de la vida, pero no existe. Tampoco existió. ¿Cuál fue el caso entonces de mortificar mi cuerpo y ponerlo en una situación de estrés que lo desgasta? Porque el estrés es el mejor productor de radicales libres. El mejor. Así, si quieres llenar tu cuerpo de radicales libres, dale estrés. Y olvídate, la oxidación se superacelera, todo tu organismo se desajusta, empiezas a tener secreción de sustancias no requeridas, y entonces dices, ay, la gastritis, pues porque segrego mucho jugo gástrico porque estoy angustiado, etcétera, etcétera, no lo sé. Lo que hablábamos del colon, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la inflamación, pues ahí está. Hay respuestas orgánicas ante los pensamientos. Los pensamientos, acuérdense de esto, los pensamientos producen sentimientos. El sentimiento prolongado es un estado de ánimo. Entonces el pensamiento me produce el sentimiento reacción orgánica, ya me instalé en ella, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, si de entrada podemos discernir en qué sí quiero pensar y en qué no, eso ya me va a ayudar enormemente a manejar el tema de la ansiedad. Ahora, ¿qué hacer
para no dejar que mi mente se vaya al pensamiento del pasado, donde no hay nada, o al pensamiento del futuro, donde tampoco hay cosas que me consten. Muy sencillo. La mejor manera de evitar esa situación es mantenernos en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque en el aquí y ahora es el único espacio en donde puedo tomar decisiones que de veras cambien mi futuro. Hoy, hace unas horas, tomaron la decisión de que nos viéramos hoy aquí a las 8 de la noche, cosa que yo enormemente y todo el equipo les agradecemos, pero tomaste una decisión y aquí estás. Magnífico. Pero eso es mantenernos en el aquí y ahora, porque solo aquí y ahora puedo tomar decisiones de decir, voy a poner el botón y me voy. Solo en el aquí y ahora. No puedo decir, ¿qué tal que cuando esté a media reunión y entonces yo apago? O sea, estoy viviendo algo que ni va a suceder. ¿Y qué tal si ni hay reunión? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Acuérdense que los pensamientos asociados al pasado y al futuro, sobre todo los del futuro, empiezan con un y si. ¿Qué decimos? Oye, ¿y si no pasa? ¿Y si no llega? ¿Y si no sucede? ¿Y si no nos dan? ¿Y si no hay lugar? ¿Y si? Siempre que decimos un y si, estamos empezando a poner nuestra mente en un futuro que quién sabe si vaya a existir. Entonces, lo ideal es que nos podamos acostumbrar a avanzar del pasado y a detenernos del futuro. Aquí y ahora. No hay otro tiempo más que aquí y ahora, en el cual podemos realmente tomar decisiones y crear el futuro. Y esa es la vida. La vida no es lo que ya viví ni lo que voy a vivir. La vida es este momento, este único e irrepetible momento. Además, el presente, fíjense qué interesante es esto, el presente es lo único continuo del universo y sin embargo es lo más efímero. El presente es lo más continuo del universo y sin embargo es lo más efímero. ¿Por qué? Porque el momento presente ya pasó. Y el momento presente es ahorita, pero cuando yo digo es ahorita ya pasó. Y sin embargo es lo que más continuamente existe, que es el presente. Paradojas interesantes. Bueno, entonces, ¿cómo hago para mantenerme en el aquí y ahora y en el presente y detener los pensamientos del pasado, que no me sirven, y los pensamientos del futuro, que tampoco me sirven? Sencillo, hacen una inhalación. Inhalamos. Inhalar es la mejor manera en que mi mente y mi cuerpo se posicionan en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es una acción que estoy haciendo solo aquí y ahora y en este momento. No hay una inspiración o una inhalación que yo pueda hacer en el futuro, ni puedo hacer una inhalación en el pasado. No hay manera. El único momento es el aquí y ahora en donde puedo hacer esa inhalación. No hay otro momento. Entonces me concientiza de que estoy en el aquí y ahora. Inspiro. A ver, ¿eso que estoy pensando me sirve? Pues no. Es un pensamiento recurrente de dolor y de desgracia. No, pues no lo quiero. ¿Qué hago? En cuanto empieza a aparecer, inspiro, inhalo, me pongo en el aquí y ahora y digo, ¿qué hubo? ¿A dónde vas, pensamiento? Detente. Y se detiene. Y ya no pienso en ello. Y digo, ¿y para qué estaba? No, a la goma. Otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Pensar otra cosa, sustituirlo. Y sustituirlo por algo que sí me sea grato. Que igual puede estar en el pasado, sí, ahí sí se vale regresar. Pero atraer cosas en donde yo me siento bien, me siento feliz, empoderado, capaz. Y entonces mi cuerpo también va a reaccionar ante ese evento. A mí me hace muy feliz cuando me dieron un reconocimiento X. Muy bien. Y entonces me descubro a punto de pensar en algo del pasado, inspiro y digo, no, ese pensamiento no. ¿Cuál? Cuando me dieron el diploma, ¿qué hace mi cuerpo? Se vuelve a poner feliz. ¿Por qué? Porque también libera sustancias placenteras, como si estuviera otra vez recibiendo ese reconocimiento, como si me estuvieran dando aquella buena noticia, o aquel lugar maravilloso donde hemos sido felices con la gente que somos felices. Eso sí se vale. Y entonces induzco a que mi cuerpo solo libere sustancias placenteras que me mantienen feliz. Y entonces, si ese ejercicio lo quiero hacer en el futuro, cuando me descubro preocupándome por algo,
Entonces vuelvo a respirar. Eso no ha sucedido, ¿verdad? No. ¿Es probable que suceda? Pues no sé, pero no puedo ni quiero pensar en eso ahorita porque no tiene sentido que me desgaste. ¿En qué puedo pensar? Ah, cuando esté en tal lugar donde sí seguro. Y entonces me salgo de ese evento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros usamos nuestro afamadísimo y súper útil parche SP6? Lo vamos a poner en X lugar, ahí nuestro folletito nos indica los 5 lugares donde pueden ser, o bien en mi proceso de desintoxicación, también día a día me va a dar la ubicación, pero lo que va a suceder es que el parche va a inducir la presencia de sustancias que me permitan minimizar la sensación, minimizar el evento de ansiedad como tal, y entonces viene una suerte, quienes lo refieren, que lo han usado. Yo afortunadamente no tengo esas cosas ya, porque yo soy sano, feliz y abundante. ¿Qué es lo que me refieren? Pues que empiezan a usar los parches y dicen, es que es increíble, pero mi enfoque mental es más posible, porque ya ando divagando y pensando tonterías. Me enfoco más, sí. ¿Eso qué hace? Hace que reflexione más en lo de ahorita, o sea, es a lo que vamos, te ayuda a mantenerte en el aquí y ahora. Y entonces, en ese estado no hay modo de tener eventos bioquímicos asociados a la ansiedad. Entonces se disminuye la presencia de esos bioquímicos o esa bioquímica asociada a la ansiedad. Y al empezar a dejar de tener esa presencia de esos bioquímicos, el cuerpo empieza a tener una sensación grata de relajación que le gusta, porque el cuerpo sabe lo que le gusta y busca el placer. El ser humano nació para disfrutar el placer en todos sus sentidos, todos, ¿no? Y el cuerpo nos premia cuando hacemos cosas buenas. Cuando vas a hacer chiste da placer. Y entonces, pues es un premio que te da el cuerpo porque te deshaces de la basura. Entonces, cuando el cuerpo se empieza a dar cuenta que mis pensamientos y mi bioquímica están orientando hacia sentirse bien, propicia más la presencia de esas sustancias porque se siente bien. Entonces, entramos a un círculo virtuoso de me siento bien, tengo presencia más constante de sustancias placenteras, me siento mejor, tengo más sustancias placenteras, y entonces llega un momento en que las personas dicen, pues dejé de tener eventos de ansiedad. ¿Qué hizo esa persona racionalmente para evitarlos? Nada. El parche, con su sola presencia, propició un ambiente en donde mi bioquímica me está manteniendo en una sensación y en un estado agradable. Y eso nos gusta. Y entonces el cuerpo se habitúa más a estar bien que a estar ansioso. Y entonces personas que tenían la necesidad o de comer, o de beber, o de fumar, o de morderse las uñas, o de cualquier manera de expresar la ansiedad, se dan cuenta que eso va desapareciendo. Va desapareciendo. Incluso tenemos, no sé si lo sepan, un protocolo con el uso de los parches para dejar de fumar específicamente. Y funciona. Claro, echamos mano, ¿verdad?, del SP6 y otros parches, y por ahí está, solicítenlo, ese protocolo es buenísimo, y la gente deja de fumar. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión bioquímica. Porque lo peor que le puedes decir a una persona que tiene un evento de ansiedad es, tranquilo, no te preocupes, échale ganas, mejor miéntale la madre. ¿Por qué? Porque lo peor que le puedes decir, y es lo último que quiero oír, échale ganas. Porque no sabe qué le está pasando. Como es un proceso involuntario, no sabe cómo está ahí, no sabe cómo llegó ahí. Lo único que sabe es que tiene ganas de llorar y está ansioso. Hay gente que remite el ataque de ansiedad como si fuera un infarto. Y ahí hay otra historia. Yo tengo solo un hermano, vive en Toluca, es mayor que yo, se ve mayor que yo porque no usa los parches, allá él. Y entonces, un día me manda un mensaje que quiere venir a visitarme a Cancún. Y yo, pues vengo a visitar. Raro, porque así que digas, ay, que hermanos muéganos somos. No, realmente. Pero nos llevamos bien, somos hermanos. Bueno, entonces
Yo dije, qué raro, me quiere venir a visitar. Y pensé que iba a venir con la familia y todo. Y me dijo, no, voy a ir solo, consígueme nada más un boleto. Dije, bueno, pues te conseguiré un boleto. Y entonces me dice que le habían mal diagnosticado infartos, preinfartos. Y entonces va con un cardiólogo y le dice, no, lo que tienes es ansiedad. Y mi hermano así como que, ¿yo por qué voy a estar ansioso? Para ese entonces ya estaba prácticamente jubilado, la vida resuelta, una familia bonita, tranqui, casa propia, entonces, ¿no? Lo que se supone que es la felicidad. Y entonces le dice, no, pues ¿cómo que yo tengo ataques de ansiedad? Pues yo no estoy ansioso por nada. Y le dice el médico, pues sí, tienes ataques de ansiedad. Y entonces, en el Inter, en que le habían dicho que a lo mejor tenía preinfartos y cosas de esas, dijo, ay, pues me voy a despedir de mi hermano a Cancún. Pues ya me va a morir, voy a despedirme de él. Y entonces, por eso decidió venir de visita, pero cuando vino ya de visita, porque todo esto lo planeó con meses de anticipación para que le salieran baratos los vuelos, ya había el diagnóstico hecho correctamente y sí, pues tenía ataques de ansiedad, no se iba a morir. Y entonces, el problema fue ese, que él no sabía que tenía ataques de ansiedad, ni sabía por qué, ni los podía controlar, porque no los puede controlar la persona que tiene ataques de ansiedad. Resulta que pues ya no tenía esos famosísimos ataques de ansiedad porque se llevó de aquí, de hecho, bueno, le mandé SP6 nada más y los usó y dijo, sí, pues a ver qué pasa. Bueno, el caso es que por alguna u otra razón ya no tenía sus ataques de ansiedad. Pero el problema es ese, que la persona ni idea tiene de que está metido en un proceso de ansiedad. Lo mismo pasa con la depresión. El último en enterarse que está en depresión es el deprimido. Y lo peor que le puedes decir a una persona que tiene depresión es échale ganas, porque lo ofendes, porque está sumido en una situación que no entiende, que no sabe por qué le está pasando. La ansiedad causa más ansiedad, más angustia, más pensamientos asociados, y entonces cada vez es peor y es peor. Pero no saben por qué les pasa eso. Y entonces decirles, échales ganas, pues te digo, mientras la madre mejor. Es menos ofensivo para él. Pero ¿qué pasa con el SP6? El SP6 empieza a actuar en el proceso bioquímico asociado a la disminución de la ansiedad, producto de la ausencia cada vez más de sustancias asociadas a esos sentimientos y pensamientos y de los asociados a lo correcto. Ahora, tiene otra grandísima ventaja cuando se asocia en el proceso de desintoxicación con el Energy Enhancer. ¿Qué es lo que sucede? Si el SP6 me ayuda a bajar la ansiedad y el Energy Enhancer me ayuda a maximizar el uso de mis propios recursos para la creación de mi propia energía, esa es una suerte de sustitución de fuentes energéticas. Nosotros en el proceso de desintoxicación dejamos de demandar energía externa en forma de azúcares y harinas y todas esas cosas para empezar a usar nuestra propia energía producida por nosotros mismos. Imaginemos que son dos gasolinas, el azúcar y todas esas cosas son una gasolina súper chafa y nuestra propia energía es una gasolina súper fina. Es la mejor gasolina, pues qué mejor gasolina que la que tú mismo produces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empiezo a sustituir el consumo de productos que me producen energía por el uso de mi propia energía. Y entonces en ese trance, ¿qué hace? Aprovecha deshacerse de las reservas para convertirlas en energía. Y entonces muchas personas llegan a su peso ideal prácticamente sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ya dejaron de tener la ansiedad asociada al consumo de productos que normalmente nos llevan al sobrepeso y ya no tienen la ansiedad. Y entonces esa combinación está resultando sensacional para quienes quieren llegar a su peso ideal. ¿Qué pasa con el peso ideal? El peso ideal es un peso definido específicamente para cada persona. No hay manera de que alguien me diga, sin demérito de los nutriólogos, respeto muchísimo su trabajo, pero el peso ideal mío, solo mi cuerpo lo sabe.
¿Por qué? Porque tiene una ficha técnica en donde cuando nací, ahí decía, este cuerpo a los 63 años que tengo, aunque no lo crea, 63 años, tienes que pesar de acuerdo a tu actividad, a esto, lo otro aquí, debes pesar tantos kilos de músculos, tantos kilos de vísceras y tantos kilos de grasa. Ese es tu peso ideal, porque ese es el peso que tiene que soportar adecuadamente mi esqueleto. Preguntan que si solo para trabajar la ansiedad es Energy y SP6. No, el puro es SP6 va contra la ansiedad. En combinación con el Energy Enhancer nos ayuda en el proceso de la desintoxicación a ir al peso ideal. Ahora, si yo después de mi desintoxicación sigo usando 2 días sí, 1 no, 2 días sí, Energy Enhancer y SP6, sigo con el proceso de pérdida de peso o de regulación de peso, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo el cuerpo con la ansiedad abajo y con el potenciar la energía arriba. Y entonces el proceso sigue. Y hay quienes nos han referido que dijeron, no, pues yo terminé mi desintoxicación, pero yo seguí usando Energy Enhancer y SP6. Y mira, en 6 meses perdí 20 kilos o 8 kilos. Yo en lo personal, perdí en 6 meses, pasé de 83 a 68. No tenía tanto peso, pero sí la pancita, ¿no? Me agachaba y ay, me estorbaba un poco. Y de repente ya no. Se fue bajando sola, porque pues era pura reserva. Y entonces, con la pura desintoxicación, yo de hecho no he vuelto a usar SP6 Energy Enhancer, sí. Más seguido ahora con el calorcito, porque como que da flojera. En cambio, entonces me pongo mi Energy y mira, a todo dar. Pero hay quienes sí han seguido usando SP6 y Energy Enhancer y siguen con esa dinámica de consumo de buena energía, de gasolina de alto octanaje y manteniendo a raya la ansiedad. Y quienes han tenido, tenemos referencias de personas que tenían ataques de ansiedad severos, así de esos de que me decían, es que me paso 2 días llorando y no tengo ni ganas, o sea, no sé ni por qué estoy llorando. Y como y estoy llorando, y voy al baño y estoy llorando, y me baño y estoy llorando. Y lloro todo el día porque tengo ganas de llorar. Pues tenía unos ataques de ansiedad así como que marca llorarás. Y de repente me dicen, no, ya no me han vuelto. Y ya no me han vuelto a dar. Pero es tan curioso que refieren, no sé ni cómo vinieron y tampoco sé cómo se fueron. Porque justamente están normados por inteligencias involuntarias que tenemos en el cerebro que se encargan de traerlos y de deshacerse de ellos. Solito, el cuerpo humano lo hace, solito, solito, ¿no? Entonces, bueno, un poco el corolario es ese, ¿no? El pensamiento en cosas asociadas al pasado no sirve. Sálganse del pasado, no piensen más en el pasado, olvídenlo, todo el pasado. No hay nada ahí que hacer. Y el futuro no nos consta. Entonces, no se preocupen. Vivamos en el aquí y ahora, que es el único estado en el cual podemos ser felices. Porque ahí es donde tomamos la decisión. Yo ahorita decido ser feliz porque estoy con ustedes. Y eso me vuelve inmensamente feliz. Pero ese es mi aquí y mi ahorita. No estoy pensando ni en el futuro, ni en el pasado, de cómo fue, nada. Que el teléfono empezó a fallar. Eso ya es el pasado. No nos preocupemos. No nos ocupemos del pasado, ni nos preocupemos de si va a volver a fallar. No, eso no importa. Es en el aquí y ahorita, que colguemos, que apague, que van a cenar, sean felices, agradezcan la vida, estamos felices, somos guapos, sanos, somos sanos, felices y abundantes.